vamos a empezar con la clase número 21. Entonces comenzamos con un recordatorio que vamos a utilizar de aquí en adelante, que fue el teorema 3, ¿no? Entonces, si recuerdan lo que dice el teorema 3, que es el teorema que llamamos de existencia, a veces se le llama el teorema universal de las bases, ¿no? Así se le llama a muchos de estos teoremas que afirman la existencia de una cierta entidad y que lo que se hace es construirla para ver, dar un método, un proceso de construcción para ver que realmente existe. Entonces, si lo ven en otros lados como el teorema universal de bases, es este. Entonces, es el teorema de existencia de bases, y lo que este teorema decía básicamente es que si tenemos un conjunto linealmente independiente, digamos desde B1 hasta BR, en un subespacio. Recuerden que los subespacios vectoriales son espacios vectoriales. La razón por la cual nos lo tomamos es porque a veces no estamos seguros de que un vector pertenezca al subespacio. Entonces podemos tomarlo de un espacio mayor, pero en particular el total, un espacio vectorial, pues es un subespacio de sí mismo. Entonces no hay error en referirnos a estos como subespacios. Entonces, si tenemos un conjunto linealmente independiente en un subespacio W, que es un subespacio de BK, existen un conjunto de vectores ahí adentro, en W, que les vamos a llamar BR, BR más 1, etcétera, 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 hasta, digamos, BR más S, ¿no? Entonces, BR más S, tales que tienen la propiedad de que cuando los agregue a este, como el conjunto es linealmente independiente, la única razón por la cual podría no ser base de W es porque no genera. Pero ya sabemos que si no genera, quiere decir que hay vectores en W, y así es como vamos a poder encontrar bases para espacios dados. Hay vectores en W que no están aquí adentro y que no pueden ser generados por los de aquí adentro. Entonces, esos vectores, lo que va a pasar es que cuando los agregue, el conjunto sigue siendo linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarrarme a esos vectores y agregarlos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que obtenga un conjunto que genere. Entonces, existen estos vectores tales que el conjunto, que le vamos a llamar beta, que va desde B1 hasta BR, BR más 1, etcétera, etcétera, hasta BR más S, es una base para W. ¿No? Porque, de nuevo, la única razón por la cual esto no sería base es porque no genera. Entonces lo que voy a hacer es ir agregando hasta que genere para W. ¿Okay? Ese teorema nos garantiza que siempre vamos a poder completar a un cierto conjunto linealmente independiente a una base para W. Entonces, para ponerlo de manera más, digamos, específica, si concretamente lo que nos interesa, vamos a escribirlo como corolario. Entonces, un corolario de este resultado sería que todo subespacio vectorial W distinto del espacio cuyo único elemento es el vector 0, y ahorita les voy a decir por qué, ahorita vamos a ver el ejemplo para el espacio cuyo único elemento es el vector 0, pero entonces que todo espacio vectorial que sea distinto del espacio que tiene como único elemento al vector 0, todo subespacio W tiene, adivinen quién vino a visitar, no quiere salir, todo subespacio W distinto de 0 tiene una base, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a escribir la demostración del corolario, ¿no? Demostración. Si W es distinto al conjunto cuyo único elemento es el vector 0, eso quiere decir que existe algún vector, digamos B en W, tal que es distinto del vector 0, ¿no? Tal que B es distinto del vector 0. Bueno, el conjunto
conjunto que tiene únicamente a ese vector, a B, que nos tomamos, es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque recuerden que ser linealmente dependiente quiere decir, o sea, un conjunto es linealmente dependiente si sus elementos dependen linealmente del resto, ¿no? Entonces este conjunto, el conjunto que tiene este, es linealmente independiente porque no depende de ningún otro elemento. Entonces este conjunto es linealmente independiente. Entonces, aplicando el teorema 3, existen vectores. De nuevo, si esto ya fuera una base, pues ya terminamos, ¿no? Ya no hay nada que hacer y ya con esto probamos que existe la base para W, si con esto nos alcanza para generar. Pero por el teorema 3, si esto no genera, lo que sí sabemos es que existen vectores, digamos, vamos a ponerles ahora subíndice, desde B1 hasta BR, tales que el conjunto que tiene AB, a B1 y hasta BR es una base para W. Bueno, ahora que tenemos este resultado, el resultado que nos garantiza que para cualquier conjunto existe estos otros vectores que me permiten completarlo a una base, entonces podemos pasar a la siguiente noción que nos interesa, que es la dimensión de un espacio vectorial, ¿no? Entonces vamos a definir esto, pero para poderla definir, primero vamos a demostrar otro teorema. Entonces vamos a llamarle el teorema 4. Teorema 4. Y el teorema 4 lo que nos dice es que todas las bases, porque yo nunca he dicho, y bueno, no es el caso que las bases sean únicas, incluso hemos visto ejemplos de bases que son distintas, ¿no? Para un mismo espacio, que generan al mismo espacio vectorial. Entonces podemos tener, y vamos a tener, más de una base en general, pero lo que sí podemos afirmar es que todas las bases de un espacio vectorial, o vamos a ponerlo a través de un subespacio, ¿no? Por la razón que les decía hace rato. Pero recuerden, cada espacio vectorial es subespacio en sí mismo. Entonces todas las bases de un subespacio vectorial W tienen la misma cardinalidad. Entonces, si bien podemos tener distintas bases para un mismo espacio, y hemos visto algunos ejemplos, vimos para R3, un ejemplo donde había dos bases distintas, vimos dos ejemplos de bases diferentes. Pero el chiste es que siempre van a tener la misma cardinalidad. ¿Cómo probamos esto? Bueno, vamos a tomarnos un espacio vectorial arbitrario, un subespacio vectorial arbitrario, W, y dos bases, ¿no? Dos bases cualquiera, dos bases que no tengan ninguna particularidad. Que sean, vamos a llamarle beta 1, que tenga los vectores desde B1 hasta BR, y una base beta 2, que tenga los vectores desde, vamos a ponerle estos U, desde U1 hasta US, ¿no? Y lo que queremos probar es que R y S, acuérdense que estos solamente son un subíndice, son etiquetas que les ponemos. Estos vectores son algunos vectores en general, pero lo que podemos hacer es etiquetarlos con estos subíndices. Entonces lo que quiero demostrar es que esta R y esta S, las etiquetas que les estoy pegando, que bueno, las podríamos ver como una especie de permutaciones o funciones inyectivas de los números naturales en los cuales le asignamos a cada elemento 1, ¿no? De nuevo, los pueden pensar como etiqueta, que R y S son iguales. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces tenemos un espacio vectorial con dos bases. Bueno, por el teorema 2, acuérdense que lo que probamos en el teorema 2 es que si tenemos un conjunto que en un espacio vectorial o en un subespacio vectorial genera a todo el espacio, entonces cualquier conjunto que tenga más elementos que ese que ya alcanzaba para generar va a ser linealmente dependiente.
¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía de los colores? Y la razón en realidad es muy fácil. La razón es que si ya con ese subconjunto generas a todo, pues obviamente cuando te tomes cualquier otro elemento y lo agregues, lo que te queda es linealmente dependiente, porque con ese conjunto ya te alcanzaba para escribir a todos los elementos, ¿no? Entonces, lo que vas a obtener ya no puede ser linealmente independiente porque ya todos eran combinaciones lineales de esos. Y les decía, bueno, claro, no tiene que ser el mismo conjunto generador. Cualquier conjunto generador que tenga más elementos que los elementos que tiene ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Entonces, por el teorema 2, como beta 1 es linealmente independiente, porque este es base, bueno, mejor vamos a ponerle como beta 1 genera. Recuerden, ¿no? Tanto beta 1 como beta 2 al ser bases tienen las dos propiedades, los dos son linealmente independientes y generan. Pero ya nos vamos a enfocar en que beta 1 genera. Como beta 1 genera a W y beta 2 es linealmente independiente, entonces S es menor o igual que R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de nuevo, el teorema 2 lo que decía es, si tienes un conjunto que ya te alcanza para generar, entonces cualquier conjunto que sea mayor que S va a ser linealmente dependiente. Pero resulta que B1 genera y que este es linealmente independiente. Por lo tanto, este no puede ser mayor que este. Porque si fuera mayor, tendría que ser linealmente dependiente, pero es linealmente independiente. Entonces este tiene que ser necesariamente menor o igual que R por el teorema 2. Y bueno, y solo tenemos que hacer el mismo razonamiento análogamente entre B1 y B2, ¿no? O sea, como beta 2 genera, ¿por qué? Pues porque es base, y beta 1 es linealmente independiente, por lo mismo, porque es base. Entonces, beta 1 no puede ser mayor, la cardinalidad de beta 1 no puede ser mayor que la de beta 2, ¿no? Porque el teorema 2 dice que ya que generan cualquier conjunto mayor que ello, tiene que ser linealmente dependiente. Entonces, como beta 2 genera y beta 1 es linealmente independiente, entonces, necesariamente, R es menor o igual que S. Y bueno, por el principio de tricotomía, como S es menor o igual que R y R es menor o igual que S, podemos concluir que R es igual a S, ¿verdad? Y entonces beta 1 y beta 2 tienen la misma cardinalidad, que era exactamente lo que queríamos demostrar. Bueno, ya que sabemos que dadas dos bases de un subespacio vectorial, estas tienen siempre la misma cardinalidad, podemos pasar a la definición de dimensión. Entonces, definición. La dimensión de un espacio vectorial BK es la cardinalidad de cualquiera de sus bases. Entonces necesitábamos probar esto. Necesitábamos probar que las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad para que eso esté bien definido, ¿no? Para que esta noción de dimensión esté bien definida. Entonces sabemos que no importa qué base nos tomemos. ¿Por qué? Porque todas las bases van a tener esa cardinalidad por el teorema 4. Esa cardinalidad es la que va a determinar la dimensión del espacio. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver varios ejemplos. Entonces el obvio, el más común, con el que tenemos más familiaridad, a estos les vamos a llamar ejemplo 6. Nada más así como nota cultural, hay diferentes maneras de definir dimensión. Esta dimensión se define en términos de espacios vectoriales, espacios de bases, de nociones vectoriales, nociones lineales, pero se puede definir en términos topológicos, se puede definir de diferentes maneras. Usualmente coinciden, usualmente las distintas nociones de dimensión son coextensionales, cae exactamente las mismas cosas, no necesariamente, pero bueno, eso era nada más como nota cultural. Entonces le vamos a llamar a esto el ejemplo 6.
y el ejemplo 6 lo vamos a dividir en varios subíndices. El más obvio, ya saben, ¿no? Rn. Entonces, cuando tenemos a Rn, pues todos deben de saber cuál es la dimensión de Rn. De nuevo, hay varias formas de describirla en términos vectoriales. Vamos a tomar a nuestro espacio BK como Rn. Entonces, este espacio tiene dimensión n, ¿no? Y eso es para cualquier n. O sea, R2 tiene dimensión 2, R3 tiene dimensión 3, etc. ¿Por qué? ¿Cómo justificaríamos que Rn tiene dimensión n? Pues muy fácil, como esta definición es en términos de cualquiera de las bases, y las bases ya sabemos que está garantizada su existencia por el teorema universal de las bases, todo lo que tengo que hacer es mostrar alguna. O sea, tengo que mostrar una base, ya sabemos que existen, pero lo que tiene de bueno este teorema es que no solamente nos garantiza que existen, sino que nos dice cómo encontrarlas. Y una vez que la encontramos, la mostramos, y mostrando esa base, por el teorema 4, que nos dice que cualquier base tiene la misma cardinalidad, afirmamos que esa es la dimensión del espacio. Entonces, ¿cómo argumentar que Rn tiene dimensión n? Bueno, pues porque ya saben que existe siempre la base que conocemos como la base canónica, ¿no? Pues existe beta, que es la base canónica, que está conformada ¿por quién? Pues por los EIs, que son vectores en Rn, tal que, son vectores en Rn, tal que cuando tenemos las coordenadas, o sea, EI es igual a una n-ada que va pues, desde 1 hasta AN, donde AI es igual a 1, ¿verdad? De nuevo, recuerden que esto sirve para cualquier campo. Nosotros lo vimos para Rn, pero podría ser para cada la n. Nos podemos tomar el producto cartesiano de cualquier campo n veces por sí mismo y obtener n-hadas, que van a tener en cada una de las entradas números del campo, y que en el iésimo término tiene que tener al 1 del campo. Pero bueno, por el momento nos quedamos con Rn para hacerlo más clarito. Entonces, AI es igual a 1 y AJ es igual a 0 para toda J distinto de I, ¿no? Entonces, la base canónica es la que tiene como elementos a los vectores, tales que en sus n-hadas tiene a 1 en la iésima y 0 en todas las demás. ¿Cuál es la cardinalidad de beta? Esta es la base canónica. Y la cardinalidad de beta es igual a n, ¿verdad? Por lo tanto, la dimensión de Rn es n, ¿cierto? Muy sencillito, digamos, ese es el ejemplo paradigmático, es lo que más hemos visto, con lo que tenemos más familiaridad. Pero vamos a ver otros ejemplos. Entonces, un ejemplo que yo les mencionaba en algún momento y que no es tan común hacer esa observación, es el del campo. ¿Se acuerdan que yo les decía que si un campo era un espacio vectorial? En realidad hay esta idea de que el espacio vectorial se construye sobre un campo y de que es algo diferente que se hace a partir del campo. Pero de manera trivial, el campo sobre sí mismo también es un espacio vectorial. ¿Qué es lo único que necesitamos? Necesitamos definir las operaciones. ¿Cómo definimos las operaciones? Así, directito. Las operaciones, la suma vectorial es la suma tomada del campo y la multiplicación por un escalar, por un elemento del campo, es la multiplicación entre números del campo. O sea, el campo trivialmente, digamos, es un espacio vectorial sobre sí mismo. Ahora, ¿qué dimensión? Si vemos al campo como el espacio vectorial sobre el mismo, ¿qué dimensión va a tener? Bueno, lo que tenemos que hacer es pensar qué tipo de base funciona para este espacio, cómo podemos dar una base y contar sus elementos. Eso va a ser la dimensión del espacio. Y eso en realidad va a ser siempre lo mismo, sin importar cuál campo nos tomemos. Entonces vamos a escribirlo. Consideren BK como K, o sea, el espacio, el campo sobre sí mismo. El campo K visto como espacio vectorial sobre sí mismo, ¿no? Recuerden, con las operaciones, ¿qué operaciones? Las mismas. Esto es trivial. Entonces, ¿cuál sería una base para este espacio? Bueno, una base
para K sería el conjunto. ¿Quiénes son los vectores en K? Pues son números, o sea, es lo mismo. En este caso, como es trivial, los objetos que tienen la función de vectores son los mismos que los objetos que tienen la función de números. Satisfacen nuestros 8 axiomas sin ningún problema. Entonces, una base para K sería el conjunto que tiene al 1 de K. ¿Por qué? Porque a todos los elementos del campo los podemos generar con él. ¿Cómo? Multiplicando por los escalares. ¿Quiénes son los escalares? Pues son los elementos del campo, ¿no? Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, los reales, pues a todos los números reales los puedo escribir, o sea, los reales los puedo fácilmente escribir como alfa por 1, tal que alfa está en R, ¿no? Trivialmente, cualquier número real lo puedo escribir como L por 1. Entonces, eso es generar, ese conjunto genera y es linealmente independiente porque no depende linealmente de ningún otro objeto. Entonces, este sería una base. Por lo tanto, la dimensión de K es igual a 1. La dimensión de los reales es 1, la dimensión de los complejos es 1. Y aquí va a haber algo muy interesante. Nosotros no tenemos, se nos sale un poco del temario, pero para que lo tengan en mente y les va un poco a aclarar las cosas cuando lo vean en Superior 2, cuando se construyen los complejos se construyen sobre un modelo en R2, ¿no? Recuerdan, quienes lo hayan visto antes, que hay un eje que se le dice imaginario, un eje que es el real, y sobre R2 se toman los números complejos. Entonces R2, como un espacio vectorial, pues por esta razón tiene dimensión 2. Y yo lo que les estoy diciendo aquí es que los campos sobre sí mismos como espacio vectorial tienen dimensión 1. Entonces, si los complejos, digamos, una pregunta que se nos podría ocurrir es si los complejos son el plano, o sea, si en realidad son lo mismo que R2 y R2 tiene dimensión 2, ¿cómo es posible que el campo de los números complejos tenga dimensión 1? Pero bueno, esa es una pregunta interesante, se las voy a dejar a pensar. Muy probablemente no se les ocurra ahorita hasta que pasen por la construcción de los complejos en Superior 2. Pero bueno, eso es interesante. Entonces voy a cortar aquí y seguimos viendo más ejemplos en el siguiente.